activos nos regulan sus dos artículos. Uno, en el artículo 1, que son los actos de conversión y de transferencia. Actos de conversión y transferencia de quién? Del dinero que se obtiene de manera ilícita. El artículo 1 nos dice, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Entonces, esta norma nos dice relacionado a la conversión y a la transferencia que realiza el dinero. Esa conversión y transferencia se llama pues lavado, ¿no? Esa conversión y transferencia se lava estos en activos. Y los activos son pues los bienes muebles, los bienes inmuebles, las empresas, todo lo que pueda generar un dinero al cual una persona puede ponerlo en circulación en el Estado peruano. Como hemos dicho, lo convierte a través de una compra-venta o lo transfiere a terceras personas para que esta tercera persona pueda ponerlo al mercado como si fuera suyo, sabiendo que ese dinero es de otra persona y que viene de un hecho ilícito. Esta norma nos regula y nos dice que debe conocer o debe presumir sobre la procedencia del delito, ¿no? No es de cuyo origen debe conocer o se presume que procede de un delito, ¿no? Tanto del narcotráfico, de la trata de personas, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de evitar la identificación, para evitar de dónde procede ese dinero, es que estas mafias realizan ciertas actividades legales, se puede decir legales o con todo de la ley, porque al tener un dinero que no puede introducirlo de manera ordinaria como todo el mundo lo hace, por ejemplo, un empresario que tiene una ganancia loable por su labor lícita, ilegal, puede ir él tranquilo a ir a comprar un carro o comprarse un bien, o puede él mismo a su nombre comprar acciones o a la vez ese dinero darlo en depósito en el banco, pero a nombre propio. Pero como esta persona se dedica a hechos ilícitos, tienen la finalidad de que ese dinero ilícito sea introducido al ámbito laboral, pero de forma lícita, pero no lo puede hacer él mismo. Entonces utiliza terceras personas para que lo hagan. Y estas terceras personas realizan todos los hechos de forma legal, pero a nombre de ellos, pero con conocimiento de que ese dinero es de otra tercera persona que se dedica a ciertas actividades ilícitas. Por eso realizan pues la transferencia, ¿no? O con la finalidad de que se evite la identificación o de dónde llega ese dinero. Pero existe un delito precedente para el lavado de activos. ¿Qué es el delito precedente? Hay que hacernos esas preguntas antes de poder responder, ¿no? ¿De qué hablamos de un delito precedente? ¿Y por qué? ¿Y qué delitos pueden también estar incluidos en el lavado de activos? También, aparte de lo que hemos hablado del narcotráfico y de la trata de personas, ¿qué delitos también pueden estar inmersos en el lavado de activos, ¿no? En el delito precedente tenemos que tener preestablecido o tenemos que tener el concepto básico de qué es un delito precedente. La palabra bien clara dice precedente, que es aquella que deriva de preceder, o sea, de antes de cometerse el hecho. No se puede investigar un delito de lavado de activos sin previo teniendo conocimiento de que antes de ese lavado de activos existía otros delitos que estaba cometiendo la persona que está investigada. Por ejemplo, el Ministerio Público, para poder investigar a la persona A, el Ministerio Público, para que pueda investigar por lavado de activos,
tiene que tener un indicio razonable de que este A se dedica, por ejemplo, al narcotráfico, de que este A se dedica a la trata de personas o de que este A se dedica al proxenetismo. O sea, tiene que tener eh, indicios razonables e indubitables para acreditar que esta persona puede ser investigado por el delito de lavado de activos, aparte del delito que es investigado por narcotráfico. No quiere decir que si este señor se dedica al narcotráfico y a la vez está siendo investigado por lavado de activos, solamente se queda por lavado de activos. También es investigado por los otros delitos, porque el lavado de activos tiene otra finalidad, se vulnera otro bien jurídico, no es el mismo. Por ejemplo, si esta persona está siendo investigado por narcotráfico, el bien jurídico tutelado, el bien jurídico vulnerado, es la salud pública hacia las personas, hacia la sociedad. Y si a la vez comete lavado de activos, es otro hecho, ya, porque no es el mismo, el modus operandi del narcotráfico es otro distinto al lavado de activos. Ya el lavado de activos es querer hacer ver que ese dinero mal habido sea mal, o sea, bien utilizado conforme a ley, pero invirtiendo en ciertas actividades económicas conforme a ley sin transgredir la norma. Pero ese dinero mal habido procede pues de un hecho ilícito, por tanto ya se convierte en un lavado de activos. Ese lavado de activos tiene otro modo superandi, que es, como hemos dicho, eh, la transferencia de dichos dineros a terceras personas para que éste pueda invertirlo, hacerlo ver como si fuera ese dinero legal, introducir ese dinero mal habido porque no pasa por un control previo a ciertos aspectos económicos y legales. Entonces, ahí involucra a otras terceras personas que le ayudan a este señor a que ese dinero sea lavado, ¿no? Entonces sería otro hecho. Y en el lavado de activo, el bien jurídico vulnerado, pues es el ordenamiento económico, ¿no? El ordenamiento económico del Estado peruano, por en este caso el Perú, ¿no? Entonces, son diferentes bienes jurídicos vulnerados, ¿no? Al cual está siendo investigado este señor. Ya. Ese es el delito precedente. Debo tener algo que me precede antes de cometer el delito de lavado. O sea, no puede ser siendo investigado por lavado de activos sin que se tenga conocimiento qué estaba haciendo este señor antes o cuáles son las ganancias que le genera de forma ilícita para ser yo investigado por lavado de activos. O sea, no es ilógico que a alguien se le aperture una investigación por lavado de activos sin que se tenga conocimiento de que este señor se dedica a ciertas actividades ilícitas. Como hemos dicho, ¿qué delitos más pueden ser relacionados al lavado de activos, aparte del narcotráfico y la trata de personas? Uno que hemos explicado también ya es los delitos contra la administración pública, ¿no? Funcionarios públicos que tienen un sueldo fijo mensual al cual se ha visto y se ha descubierto, por ejemplo, mayormente de los que son alcaldes y gobernadores regionales, está pasando que entran con un patrimonio y entran con un patrimonio y después de 5 años salen con el triple o el cuádruple del patrimonio que ellos tenían. ¿Cómo? ¿Cómo se puede explicar ese hecho si por un caso entraron con un sueldo y terminaron con el mismo sueldo? ¿Y por qué cuadruplicaron su patrimonio? ¿No? Si el sueldo que ellos tenían nunca se ha incrementado. Eso están siendo investigados mayorías de exgobernadores que salen y están siendo investigados en los ministerios públicos por lavado de activos, ¿no? Ahí se puede presumir que estos señores han estado metidos en actos ilícitos de corrupción, como son, digamos, de sobornos, para que puedan estos darles las buenas pros de las obras públicas que realiza y que convoca cada gobernador, ¿no? Eso es lo que ha pasado y lo que está pasando actualmente con los actuales políticos que están siendo investigados. Toledo está siendo investigado por lavado de activos,
¿no? Porque este señor supuestamente cuando era presidente habría recibido 30 millones de dólares de Odebrecht para que realice una construcción, para que le dé la buena pro de la construcción de la carretera interoceánica de Perú hacia Brasil. Entonces, por eso Toledo supuestamente habría cobrado 30 millones, pero no a nombre de él, sino hubieran dado a nombre de un testaferro que era su socio, un judío Baiman, y él a través de eso le había transferido el dinero a su suegra, que es la mamá de su esposa, y con eso habían comprado pues una casa y oficinas con un valor natural, no un sobrevaluado, se puede decir, para hacer ver que Toledo no tenía nada, pero sí otras personas, ¿no? Entonces, por ese hecho está siendo investigado Toledo, PPK, también cuando era, ¿cómo se llama? En la época de Toledo, cuando ha sido primer ministro, hoy también ministro de Economía, habría recibido algunos dineros que iban a ser por Odebrecht. Y además, PPK tenía pues una empresa de consultoría, que esa empresa de consultoría se dedicaba a asesorar a empresas del extranjero para ver si era factible o no invertir en el Perú. Claro, si él era ministro de Economía y había una empresa de oro que quería invertir en el Perú, le favorecía y quien le daba todas esas facilidades era pues PPK como ministro de Economía. Entonces, por eso está siendo investigado PPK, Susana Villarán, que también Odebrecht y otra empresa que se llama OAS, le habían dado dinero a Susana Villarán para que le pueda señora hacer ciertas obras y más aún para que cuando había sido señora solicitar la revocación a su cargo de alcalde, invertir una millonaria campaña sobre él no, para que no sea revocado. Y atrás de esa millonaria campaña estaban los miembros integrantes de Odebrecht que querían que no salga, pues porque había un contrato, había obras que la alcaldesa le estaba dando a esa empresa y por eso le favorecía que no sea revocado. Y por eso que también ahí están involucrados grandes artistas de la farándula peruana, que apoyaron en ese momento a Susana Villarán para que no sea revocado. No sé si ustedes se pueden acordar que había una campaña contra el no, donde les daban, donde artistas de la televisión, que ustedes pueden conocer, músicos, cómicos, cómicos no ambulantes, cómicos conocidos como Melcochita, actores de televisión, de cine, reconocidos que habían salido en la defensa del no, pero ellos no pues iban a ir gratis, todos ellos cobran, ¿y quién les paga? Les pagaba pues Susana Villarán, ¿y con qué dinero? Con dinero que le daban a esta empresa, ¿no? Entonces todo eso están siendo investigados ellos también, ¿no? El secuestro es un delito que hace 3 años atrás, acá en el Perú, estaba de moda el secuestro, personas que secuestraban a hijos de empresarios, tanto de no solo de gente pudiente, también de gente de la clase media que habían salido adelante en ciertos negocios. Más aún había en Lima, estaba de moda, creo que decían la reina de la papa, la reina del camote, la reina de la fruta. Entonces, personas que habían hecho empresas de esas formas de trabajo y entonces los delincuentes se habían enterado quién era su esposo o sus hijos y los secuestraban y les llamaban por teléfono y le decían si quieres ver vivo a tu hijo, mándame tanto dinero y lo soltamos. Y así la policía lamentablemente en esa época era inoperativa, no sabían. Secuestro al año, había como 10, 15 secuestros y pedían un dinero de 100,000, 200,000, 500,000, hasta pidían 1,000,000, medio millón y pagaban con el fin de que no les pasaba nada a sus familiares. Entonces, con ese secuestro, obtenían un dinero ilegal y a la vez lo querían invertir en ciertos empresas que ellos crean a través de terceros que eran sus familiares, ¿no? El proxenetismo también es un delito
que toda la vida ha existido en el Perú, más aún en la época incaica también existía el proxenetismo, ¿no? Había personas que se dedicaban a la venta de las mujeres incaicas para que puedan prostituirse y estar ahí, porque en esa época, en la época del incanato, el inca era una persona que podía tener más de una esposa, ¿no? Podía tener más de una esposa el inca y a la vez podía decidir, iba de sitio en sitio y se llevaba a las mujeres más bonitas y vírgenes a su palacio. Entonces, a veces los incas no tenían pareja, entonces clandestinamente había ciertos... Esto lo dicen los historiadores a través de sus investigaciones que lo han hecho. Pero el proxenetismo, pues, es un delito muy antiguo. En la época romana también había el proxenetismo, ¿no? En la época de Jesús también había, es porque este, María Magdalena, esta mujer que se dedicaba a esos actos, cuando llega Jesús se arrepiente y se transforma y la gente pues le critica a Jesús por haberla perdonado porque era una mujer que se dedicaba a ciertos oficios que iban en contra de la costumbre de las personas. Entonces, eso se ha hecho ya un modus de trabajo, de explotación, de que el hombre realiza contra la mujer. Eso lo hemos explicado la vez pasada, que en Perú mayormente se da en la selva, ciertas personas que prostituyen a menores de edad a favor de personas del extranjero que vienen a disfrutar supuestamente, entre comillas, de esos hechos que pasa en la selva peruana, ¿no? Y eso no se da no solamente en la selva, también se da en otros países, en Europa, en México, en los países de Oceanía, por ejemplo, en Taiwán, en Singapur, en mismo China, en Japón, en Hong Kong, en todos esos países se da el proxenetismo. E incluso hay una fecha, el año pasado, han descubierto una red de pedofilias de internacional que llevaban a menores de edad y les hacían trabajar sexualmente, niñas menores de 15 años para abajo, y había grandes personas que pagaban infinidad de dinero para poder comprar esos servicios sexuales a menores. El tráfico de menores, como hemos explicado, que es la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, pues, que lo hemos explicado y que vamos más adelante a detallar cómo es todo eso, la defraudación tributaria, ¿no? Aquellas empresas que tal vez pueden decir, yo soy empresario, no he cometido ningún delito, ¿por qué no están siendo investigados? Pero lamentablemente no se dan cuenta que maquillar sus contabilidades, su empresa, para pagar menos impuestos a la SUNAT, hace que este señor pueda cometer el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque al maquillar su estado contable de su empresa con la finalidad de que no la SUNAT no le incremente los impuestos por las ganancias que está obteniendo, ¿no? Entonces realiza actos ilegales de falsedad ideológica porque da datos falsos a la SUNAT y a la vez no declara realmente cuánto es su ingreso per cápita que tiene al año esta empresa. Y por tanto, al no declarar, se queda con un dinero excedente y ese dinero lo invierte en otros aspectos legales, comprándose bienes, comprándose más terrenos, comprándose más bienes inmuebles como carros, ¿no? Entonces, de esa forma ya se está cometiendo el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque si él informa a la SUNAT que no tiene mucha ganancia y a la vez en su patrimonio está incrementándose cada día más, entonces está fallando algo ahí ante, ante, la, ante la SUNAT. Por tanto, es pasible de ser sometido al delito de investigación de defraudación tributaria, ¿no? De evasión de impuestos, ¿no? Los delitos aduaneros también, aquellos delitos aduaneros que
que pasa todos los años, básicamente el delito de contrabando, que en el Perú existe y que hay contrabando en todo, bienes o productos que se puede vender, contrabando de carros, traen carros de segunda mano de otros países y lo venden acá en el Perú, no regrabados, o a la vez llevan carros de segunda de acá del Perú y lo llevan a otro sitio, ¿no? O traen, por ejemplo, como es un clásico ejemplo, es sobre los electrodomésticos. Las empresas formales que venden estos equipos de electrodomésticos como computadoras, radios, equipos de sonido, de la línea blanca como son refrigeradoras, congeladoras, todo eso, todos ellos, estas empresas formales, al traer esos electrodomésticos, porque esos electrodomésticos no se fabrican en el Perú, se fabrican en el extranjero, pasen por la SUNAT. La SUNAT les da sus partidas a cada uno y les dice, bueno, esto es así, paga el impuesto y te llevas tu producto. Entonces, cada empresa tiene que pagar un impuesto de todos los productos que exportan, ¿no? Que traen fuera del país. Entonces, por eso es que un poco es muy caro comprar estos electrodomésticos como una computadora o como este, un equipo de sonido o un televisor que cada año va evolucionando en tecnología los televisores. Entonces, pero hay un sitio en Lima que se llama el Mercado Central, donde un televisor que te puedes comprar, por ejemplo, en Saga Falabella, que te cuesta 1.000 soles, un televisor de 30 y tantos pulgadas, en el Mercado Central te puede costar 500, la mitad del precio, el mismo modelo, la misma marca, la misma pulgada. ¿Por qué eso? Muchos se preguntarán y dirán, más barato es comprar en el Mercado Central y acá te venden más caro. Es que no es porque ellos quieren, no es porque la tienda te dice voy a comer, porque los impuestos que ellos pagan es muy elevado y en base a eso hace un costo para su ganancia, para el pago de sus trabajadores y también para que puedan recuperar una parte invertida, ¿no? Pero estos señores de Mercado Central te venden a mitad de precio. ¿Por qué? Porque traen pues de contrabando, lo traen de fuera, sin pasar por la SUNAT, ¿no? Y eso se llama evasión también pues de impuestos, son delitos aduaneros que cometen ellos y a la vez, como venden su producto sin pagar impuestos, se están enriqueciendo, se están haciéndose de dinero a través de un hecho de contrabando y se están incrementando su patrimonio sin dar los, sin dar la documentación respectiva al Estado peruano para que puedan realizar esa compra-venta de un bien traído sin ser declarado en aduanas, ¿no? Pero también hay que tener presente, jóvenes, que estos delitos de lavado de activos en el Perú se ha incrementado se ha generalizado en que estas grandes mafias, mayormente hablamos del narcotráfico, que se llama ahora el narcoterrorismo, eh, se han aliado con los terroristas en el Perú para poder realizar su trabajo, estos señores, ¿no? Entonces, antes de ello tenemos que hacernos una recopilación de lo que ha pasado en el Perú anteriormente y saber y tener el concepto de qué es el terrorismo, ¿no? El terrorismo interviene en delitos de lavado de activos actualmente, pero ¿qué es el terrorismo? ¿A qué llamamos con terrorismo? La palabra terrorismo deviene pues de una forma violenta de la lucha política que realice un cierto grupo para, con la finalidad de cambiar o crear un clima de terror o inseguridad en un estado con la finalidad de que este grupo de terror, este grupo político, supuestamente político de terror, imponga una nueva estructura económica y social y gubernamental en un estado, ¿no? En el Perú hubo dos grandes
movimientos terroristas, que eran el movimiento revolucionario Tupac Amaru y el movimiento y el Sendero Luminoso, ¿no? El movimiento revolucionario Tupac Amaru a cargo del señor Víctor Polay Campos y el Sendero Luminoso a cargo de Manuel Rubén Abiumel Guzmán Reynoso. Los dos ya están, han sido detenidos hace años por el gobierno de Alberto Fujimori y están en prisión a cadena perpetua ambos, ¿no? Están en la base naval, es una área donde es una medida extrema de reclusión, donde estas personas solamente tienen una hora al día a que puedan salir al patio. Más aún, solamente están solos, no conversan con nadie, no pueden tampoco estar juntados con otras terceras personas y solamente están solos, ¿no? Y solamente tienen una hora o 2 horas, creo, de salida al patio para que puedan dar vueltas. No sé si ustedes habrán visto cuando los han filmado, tanto a Vilmela por el campus, que salen al patio de un área de 6 por 6 metros, 5 por 5, dan vueltas las 2 horas y después regresan a su celda y todo el día están metidos ahí. ¿Y por qué es esa finalidad extrema? O sea, muchos preguntarán, incluso hay defensores de los derechos humanos, han dicho, es muy extremo esa medida que existe para estas personas de alta peligrosidad. Esto ni en Estados Unidos se da, que en Estados Unidos tienen las cárceles más duras y más fuertes y extremas, donde es imposible fugarse de una cárcel norteamericana. Y nunca dejan a un interno 2 horas salir y ni siquiera conversar con otras personas, ¿no? Entonces, defensores de derechos humanos han criticado esa medida, pero el Estado peruano ha defendido esos hechos, ha defendido ello con un solo fin, porque estas personas tienen en su mente o en su convicción que siguen pensando que el modelo social democrático que estamos actualmente no es el adecuado y tiene que ser insertado un modelo socialista, no un modelo socialista. ¿Y qué es el modelo socialista? ¿A qué refieren el modelo socialista? Tanto hablan de socialismo, comunismo. Tal vez ustedes dirán, ¿qué será eso? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el comunismo? Mi papá nunca me ha hablado de eso, o mi hermano, o mis tíos. No entendemos bien, claro. Tal vez ustedes dirán, ¿por qué este pobrecito y todo? No, yo no juzgo tampoco por qué tiene que estar tanto tiempo, pero eh, en las épocas del 90, cuando el Estado peruano estaba combatiendo el terrorismo, muchas personas han sido capturados y han sido llevados al penal. En el penal, ellos, a las personas que estaban ahí, los han idealizado su ideología, y más aún, ya ellos ya controlaban la cárcel, ya ni siquiera la autoridad podía entrar a poder, ahí ellos ya controlaban. Si ustedes pueden ver videos antiguos, ahora que el YouTube es un sistema donde puedes conseguir de todo, ahí hasta músicas antiguas de antaño, puedes ver cómo se habían organizado el Partido Comunista, el Sendero Luminoso, y en las cárceles de mujeres, mayormente se había visto de varones, y habían marcas, habían banderas socialistas, y ya estaban los presos, ya un preso de por robo, ya a la vez estaba volviéndose ya ideológico del socialismo. Entonces todo eso ha conllevado pues que estas personas nunca van a cambiar su pensamiento y van a estar con ese pensamiento. Y entonces por eso es que deciden aislarlos solos para que no puedan influir mucho en otras personas. Son unas personas que influyen bastante. Ustedes habrán visto, habrán conocido a algunas personas que les influyen bastante en su forma de hablar, en su forma de pensar, y uno a veces se deja llevar y decir, sí, tiene razón, y yo le sigo a él, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, con el candidato del APRA, Alan García, que todo el mundo decía, si Alan te habla, te hipnotiza y votas por él
así inconscientemente, ¿no? Ya se va a la exageración, pero estas personas sí tienen esa facultad. Hay personas que sí manejan, que tienen ese don de poderte convencer, ¿no? Dependiendo del grado de preparación también que tiene cada uno de ellos. Pero ¿qué es el socialismo? Muchos han hablado del socialismo. El socialismo, jóvenes, es un sistema que viene desde la época de Mao Zedong, un revolucionario chino, ¿no? Que es comunista y que ha revuelto también China. Viene de la época de Lenin, de otro revolucionario ruso, que también ha hecho una revuelta en su país y ha triunfado, ¿no? Y ha entablado el comunismo, el socialismo. ¿Y qué quiere decir el comunismo, el socialismo? Y, bueno, y esas doctrinas socialistas y comunistas han llegado a calar acá en Sudamérica, donde grandes personajes, se puede decir porque por su trayectoria ideológica que tienen, han plasmado esos hechos acá. Por ejemplo, en Argentina querían hacerlo a través del Che Guevara, pero no pudieron. Pero el único país que ha sido instaurado de esa forma, de derrocar a un Estado democrático y implantar un Estado socialista en ese país, ha sido Cuba, y que hasta ahorita es socialista Cuba. En Cuba, el socialismo dice, o el comunismo dice, nadie debe de ganar más de lo que gana tu prójimo, la otra persona, así tenga el puesto, o así tenga la carrera o la preparación que tenga. En Cuba, un ministro, un abogado, un doctor, un ingeniero, un empresario, gana lo mismo todos por igual. Un ministro si gana 1.000 soles, el empresario, el doctor, el zapatero, el agricultor, ganan lo mismo todos. Nadie debe tener más que el de los que, que su par. O sea, nadie debe tener más dinero que la otra persona. Ese es el socialismo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso, porque cada uno debe de tener conforme a su esfuerzo que se ha dedicado. Pero en Cuba no es así. Por eso no tienen muchos años de retraso allá. Muchas personas que han viajado a Cuba te pueden decir que celulares en Cuba ahorita no hay con esta tecnología que nosotros tenemos. Están con esos celulares todavía que antes decían los ladrillos que aparecieron acá primera vez en el Perú, y no lo tienen todos porque cuesta muy caro. Segundo, los carros no son como acá en el Perú, carros de última tecnología, donde en el carro tienen pues aire acondicionado, tienen pantalla LED, ¿no? Entonces ya incluso hay carros que ya no existe el CD ya se desvaneció, porque pueden pasar toda su música con su internet al carro y ya está programado y lo pueden ver. En Cuba todavía se está utilizando esos carros de los años 70, esos no sé si ustedes habrán visto de esos batimoles antiguos de los 60, esos carros todavía están perennes y están utilizando. Lo digo porque un primo mío se fue a Cuba de vacaciones y vio todo eso, ¿no? Entonces, jóvenes, ese es el socialismo, ¿no? Ahora no vengan a comparar un socialismo ridículo, estrambótico que existe en Venezuela, ¿no? El socialismo, como he dicho, prácticamente dice el general, el médico, el zapatero, el agricultor, el ganadero ganan lo mismo todos, el mismo sueldo, ganan todos por igual. Pero en Venezuela, lamentablemente, utilizan mal llamado ese socialismo, que incluso insultan al capitalismo, insultan a Estados Unidos, diciendo que el capitalismo, eso lo dice desde que Hugo Chávez estaba en el poder, ahora está con Maduro, pero las personas mejor pagadas y con un mejor sueldo en Venezuela y más establecidas en Venezuela son los policías y los militares. Ellos tienen mejor sueldo y mejor pagados. Por eso es que Maduro no va a salir del poder, porque ellos se los han comprado a esos personas que tienen
el poder de las armas, se los ha comprado con un dinero extra. Mayoría de ellos se van de vacaciones a Estados Unidos, tanto critican, dice que Estados Unidos, que el imperio de Donald Trump, el imperio de Obama, lo criticaban, estos yanquis malos, que esto, pero ellos son los primeros en irse a esos países a consumir las grandes empresas que existen, por ejemplo, Disneylandia, se van a pasear con su familia ahí, pero su país se muere de hambre, la gente proletariada, pero ellos se enriquecen más. ¿Qué socialismo están hablando? Lamentablemente es un problema ahí en Venezuela, que ellos mismos tienen que resolver y algún día espero que lo resuelvan. Entonces, jóvenes, estos partidos ha sido pues una piedra en el zapato en el Perú en esas épocas y hasta la actualidad sí lo hay. No hay con esa grande dimensión. No solo en el Perú hubo el terrorismo, también, como hemos dicho, en otros países, por ejemplo, en Cuba existe el socialismo, en Colombia existen los partidos terroristas que se llaman las FARC, ¿no? Los ELN, las FARC, son Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las ELN, Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Dos fuerzas grandes que incluso hace 2 años atrás el expresidente Álvaro Uribe, me acuerdo de Colombia, había firmado una tregua de paz con estos terroristas, incluso que ha sido criticado por su país, diciendo cómo puede firmar una tregua de paz con todos estos terroristas que han matado, asesinado a gente colombiana, pero lo hizo con la finalidad de que ya no pase más y los ha declarado como partido político. Lo que acá en el Perú lo quieren hacer a través del Movadef, quieren declararse como partido político, pero el Estado peruano no. Entonces, actualmente acá en el país se habla ya no de terrorismo, habla de narcoterrorismo. Los narcotraficantes pagan a estos terroristas, les compran armas sofisticadas de última generación para que sean resguardados y no venga la policía a combatir. Lamentablemente en el Perú, jóvenes, se está fallando ese aspecto de combatir la, el narcotráfico, porque están poniendo a policías en el Brain para combatir el narcotráfico. ¿No? Anteriormente se ha formado una cúpula entre militares para que combatan el terrorismo, para que combatan el narcotráfico, pero a la vez habían salido personas que criticaban y dijeron, no, nuestros soldados están para combatir la defensa externa del país ante una guerra, no pueden perder el tiempo combatiendo una guerra interna contra terroristas, delincuentes, que la policía está en toda su obligación, pero lamentablemente la policía no está preparada para esos aspectos. Se ha visto en reportajes, si ustedes tienen esa posibilidad, si tienen Netflix, la mayoría, vean reportajes del narcotráfico y ahí pueden ver que los narcoterroristas tienen las mejores armas últimas que en Europa están saliendo y los policías hasta la actualidad tienen unas armas de la época de la guerra de Vietnam, de la época del 70, ¿no? Más aún, estos policías no entran en ciertos sectores porque los terroristas están más armados. En México también pasa eso. Tienen mejores armas los narcoterroristas, los terroristas o los narcoterroristas que los mismos policías. Entonces, todo eso genera corrupción, jóvenes. ¿Por qué no cambia ese hecho? Hay algo raro ahí. Más aún, como digo, los que tienen Netflix pueden ver, hay un soldado norteamericano de las grandes élites de allá de Estados Unidos, ¿ya? Que ha salido pues ya de baja y ha hecho un reportaje tanto en Colombia, en Bolivia y en Perú de cómo se combate el narcotráfico. Entonces, este soldado se había ido, por ejemplo, al Brain, a la zona Brain, acá en el Perú, básicamente se había ido a la localidad
de Pichari, ese sitio de Pichari existen narcotraficantes a por montón y que la policía no entra, se está haciéndose la vista gorda. Puede ser por falta de equipo logístico o también puede ser acto de corrupción, tal vez a estos policías. Entonces, este policía se ha ido a la zona de Pichari, entonces le recibe el comandante que combate el narcotráfico. El comandante dice, tengo estas armas, y le quiere mostrarse, quiere hacerse alegría, y él mismo solo dice, mira, estos policías no saben ni a quién están combatiendo, y cuando vamos, le dicen, vamos a hacer una incursión, le dice, vamos, se unen, y se van con un helicóptero, y él mira de Vietnam, ese helicóptero ya están utilizando todavía acá, en esa época, ese de los años 70, no es muy viejo, sus armas, dice, tiene estas armas que también no está sofisticado. El helicóptero, entonces los policías salen, todos van entrando, uno tras el otro, entonces el pata se para y los mira, ¿por qué hace una forma de intervención? Todos son factibles de ser blancos a ser disparados por los terroristas. Y le dice el reportero, ¿pero por qué estás así? Porque acá tienen que separarse 1 metro a 5 metros cada uno para que no sean alcanzados. Pero acá todos están juntos. Mire, ese policía no sabe ni cómo proceder. Se practica para combatir el narcotráfico, ¿no? Entonces, jóvenes, como hemos dicho, a los narcotráficos en el Perú, de Poteta, en la región, pues, Mantaro, la región del sur de Cusco, de Madre de Dios, incluso acá también hay un estado, hace años que voy escuchando, por Acobá, entonces ahí también tiene la policía y no se esfuerza. Actos, el lavado de activos dice actos de ocultamiento y tenencia. El artículo 2 nos dice, el que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, efectos o ganancias, ¿no? Lo mismo que el primer artículo dice, cuyo origen ilícito puede conocer o puede presumir. Esto está relacionado a aquellas personas, pues, que adquieren, utilizan, guardan, custodian, ocultan bienes ilícitos, como el dinero mal habido, de estas personas que se dedican a esos hechos. Entonces, prácticamente están hablando de los testaferros, ¿no? De los testaferros, ¿no? Que saben bien a qué se dedican estas personas, pero realizan el trabajo ilícito a favor de estas personas, ¿no? Ya, pero hay que tener presente, jóvenes, que este delito, hay que ver qué partes intervienen en un delito. Ustedes saben las partes que intervienen en un delito para poder nosotros delimitar la función y la atribución y para que puedan ser condenados en base a su participación, ¿no? En base a la participación. Por eso dice, ¿qué partes están presentes en el delito de lavado de activos? Desde ustedes que empezaron a estudiar el delito de Derecho Penal Parte General, siempre les han hablado de autor, autores, coautores, instigadores, ellos son los ejemplos, los autores, autores y coautores, autor directo, autor indirecto, ¿no? Y los partícipes, el instigador, cómplice primario y cómplice secundario, ¿no? Pero hay que saber la diferencia. ¿Qué es un autor? ¿Es lo mismo que autores? ¿Es lo mismo que coautores? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esa diferenciación entre autor, coautor o autores? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo podemos diferenciar ese hecho? O autores todos, o coautores lo mismo, sinónimo, o es su sinónimo. Entonces, a ver, quiero que ustedes me den un ejemplo o una definición. A ver, Natalie, Diana Jurado, ¿está ahí? Sí, doctor.
Doctor. Ya, Natalie. Sí, dime la diferencia entre autor y coautor. Ya. Autor y coautor. Autor es el que realiza la acción, el hecho delictivo, y el coautor es el que viene en ayuda de esta persona, quien hace uso de la acción delictiva, quien realiza la acción delictiva. Ya, ya, vamos, por ahí estás. Rosalinda Cristal Quispe. Doctor, ¿Rosalinda está? doctor, yo podría Sí, participar. Disculpe, no entré un poquito tarde. No sé si podría participar. ya un ratito que me diga Rosalinda, después tú participas. ¿Ya, Ya, César? doctor, gracias. Ya, Rosalinda, es muy interesante. Algunos sí han ido más allá del concepto básico, algunos están por ahí, no quiero decir que está mal, sí tienen un concepto relacionado al autor, lo tienen bien claro, pero como decía su compañero San Anthony y Jonathan Morales, la coautoría, la diferencia de un coautor es porque estas personas tienen el dominio del hecho, pero con diferentes roles. Tanto el autor como el coautor tienen el dominio del hecho. El autor es el que, por ejemplo, el autor, ejemplo, A A es un delincuente que está en una esquina y ve a una persona X que está pasando por la calle. A va con un arma de fuego o con un cuchillo, le roba sus bienes que tiene X, esa persona X, ¿no? Entonces, A es procesado por autor directo de los hechos. Autor directo de los hechos de robo agravado con intimidación, porque ha ido con arma de fuego o con un cuchillo. Entonces, A es el autor directo de los hechos. Autores. ¿Quiénes son autores? ¿Quién? A y B son dos personas que viven en un barrio, pero tienen una cólera a C. Le ven a C llegar y van y le empiezan a pegar, le dan duro así, los dos le pegan con puñetes, no le quieren matar, solamente le quieren lesionar, lo pegan, salen lesiones graves, porque hasta le fracturan el pie, le rompen el pie, hasta el brazo, la cabeza también lo dejan, han hecho la misma acción, han tenido la misma conducta, han querido el mismo resultado de forma directa. Los dos son autores directos del hecho porque han hecho la misma conducta, han querido el mismo resultado y han realizado la misma acción, ¿no? Coautor, como decían sus dos compañeros, César Antonio Morales y Jonathan Matamoros, cada persona tiene un rol distinto, y lo Jonathan Morales en el delito de robo, cuando se va a robar, cada uno tiene una, un rol distinto para perpetrar el delito. Todos tienen el dominio del hecho, pero en su rol de cada uno. Uno puede ser el conductor, que solamente les traslada, le espera le espera fuera del carro, para que cuando salgan los delincuentes ellos suban y inmediatamente se fuguen. Dos de ellos que tienen las armas, que entran al banco, lo reducen, y dos de ellos que se dedican solamente a extraer la plata. Entonces, esas funciones, el rol y la función que cada uno tiene, está determinado como coautor, coautores del mismo hecho, de la misma conducta, del mismo bien jurídico vulnerado, pero con diferentes funciones de cada uno. Esa es la diferencia en coautor. Ahora, mayoría de ustedes han hablado, han dicho, relacionado, antes de eso, han hablado de autor mediato e inmediato. Bien claro, también lo ha explicado sus compañeros. Autores mediatos e inmediatos son aquellas personas, por ejemplo, autor mediato, el que planea, el cerebro, se puede decir, ¿no? Y el autor inmediato es el que ejecuta la acción, ¿no? El que ya lo realiza, lo plasma en esa idea que tiene, ¿no? Lo plasma y lo ejecuta. Ya.
es el cómplice, no es un coautor, es el cómplice. El que colabora con el autor es cómplice, ¿no? Es cómplice secundario. Ya. Cómplice en la ayuda es vital para que se produzca el resultado. El cómplice secundario es el sujeto que ayuda a que se perpetre el delito ascendente. Si su colaboración se da o no se da, no quiere decir que el resultado se va a progresar. Se va a ayuda del cómplice primario, con su ayuda busca el resultado. Si él no ayuda, no hay un resultado. Por ejemplo, un cómplice primario es por ejemplo, el vigilante del banco. Este vigilante, sin su apoyo, por ejemplo, este vigilante es una persona que informa a qué hora llega el camión de dinero, a qué hora se hace el cambio de vigilancia, a qué hora, en qué momento el dinero de todo lo recaudado en el banco está entrando. La información le da, ejemplo, a los delincuentes para que ellos perpetren el robo, para que sepan directamente a dónde dirigirse y a quién presionar para que roben. Otro cómplice secundario, digo, primario, puede ser el vigilante o la persona que está a las cámaras de seguridad. Tal vez en ese momento les dice, ¿sabes qué? Voy a desactivar por unos minutos las cámaras de seguridad para que nadie vea alerta de la policía. Entonces, si no pueden mira, es vital que sean utilizadas para perpetrar el delito, ¿no? Pero un cómplice secundario, su participación no es vital, o sea, es irrelevante. Tiene conocimiento, sí, pero lo que contribuye no va a afectar a que el delito no se... Sí o sí, el delito se va a hacer, así él contribuye o ayude. Por ejemplo, el que da el carro, yo te doy mi se gana un porcentaje por la venta, le dice, pero tú tienes dólares, yo te puedo ayudar. Y conozco unos cambistas el dinero. Entonces, ya, llévame, bacán, vamos, lo cambiamos y te compro al toque. Entonces lo llevan y le dicen, señorita, ¿sabes qué? Acá el señor es de Colombia y quiere comprarte, quiere cambiar sus dólares. Entonces los señores dicen, está bien, ¿cuántos dólares tienes? Y el colombiano dice, bueno, tengo $10,000. No, 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 problema, nosotros te cambiamos.
y le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Mira, es que ahorita yo no lo tengo en mi cuarto donde nos estamos esperando. Mañana lo puedo traer. Claro, claro, me lo traes. Ya está bien. Entonces, entonces quedan con el, supuestamente con el comprador, con el vendedor de la tienda, y dice, ya mañana me cambia, yo voy, te compro y hacemos todo, y todos ganamos, ¿no? Entonces ya el colombiano va al día siguiente con otro colombiano más, al cambista le dice, bueno, ya vamos a hacer la transacción, le dice, ah, hazte la plata, no, no, no lo tengo, la plata está ya en el cuarto, ¿por qué no vamos mejor allá a mi cuarto y ahí hacemos la transacción? Porque yo no lo puedo sacar acá afuera, ¿qué tal alguien me roba? Le dice el colombiano. El cambista le dice, ah, bueno, entonces vamos, pues. Y se va el cambista con el dinero ya para que haga la transacción al cuarto de los colombianos. Llegan al lugar, entra el cambista se fue con su esposa porque estaban llevando más de 30.000 soles, 10.000 dólares a la moneda peruana es más de 30.000, casi 40.000 soles, o más todavía, ¿no? Entonces cada uno está llevando un buen dinero, con su esposa se van a hacer el cambio. Y en eso entran al cuarto, en el cuarto había una mesa, había una camita y en el medio de la mesa había un fajo de dinero. Ese fajo de dinero estaba envuelto en plástico, estaba envuelto en plástico transparente y uno agarraba, miraba 100 dólares, monedas de dólares, 100 dólares de arriba y 100 dólares abajo. Entonces todo cambista tiene la función de, pues, de sacar y verificar si es verdadero o falso cada dinero para que recién te entregue el dinero que te está comprando, ¿no? Nunca te da, ya toma, ¿no? Y entonces cuando quiere agarrar, un colombiano le dice, no, 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 primero dame el dinero, le dice así. Le dice, no, no, los primero tengo que verificar. Le dice, no, ¿qué tal tú me engañas? ¿Qué tal? Se produce un intercambio, pero solamente con la finalidad de que el cambista un poco se intimide, ¿no? Y en eso del baño salen otros dos colombianos con armas de guerra, con armas de guerra, no, con armas, con dos revólveres, con dos pistolas, digo, con dos pistolas. Bueno, le dice, bueno, ya perdieron, danos la plata, y los agarran y los meten al baño y le quitan todo su plata, solamente en canguros lo tenían el dinero, y se van, y salen. Y entonces, al meter al baño, la esposa del cambista tenía el celular. Eso es tal vez, es algo beneficioso para las mujeres. Su celular lo había puesto en el sostén. Entonces saca su celular y le llama a su hermano. Van entre dos, van a hacer transacciones afuera, y tercero que les sigue. En eso, por un costado le estaba siguiendo su hermano. Y su hermano le estaba esperando afuera. Entonces le llama y le dice, ahorita nos acaban de robar, nos han robado otros colombianos. Entonces ahí ve el señor que tiene. Entonces ahí como el hermano de la cambista estaba afuera, hace un disparo al aire y los colombianos se dispersan. Entonces llama a la policía y la policía empieza el seguimiento y los colombianos se van a correr por todo lado y ya con la ayuda de la policía logran capturar a los cuatro colombianos. Ya lo logran capturar, después ya se llega a todo el proceso, que ya otro día les voy a contar. Entonces, esa función, por ejemplo, esa función que tuvieron los colombianos, ya cada uno tenía su rol, uno de ir a la tienda, el otro de ir al mismo cambista y otros dos de quedarse en el cuarto esperando que vengan. Eso se llama la coautoría por el delito de robo agravado de estos cuatro colombianos, ¿no? Entonces, el cómplice secundario, jóvenes, es persona que su contribución no es vital para el resultado que se quiere producir, ¿ya? Dentro del delito de lavado de activos, ahí están las reglas de investigación. Uno de ellos es pues lo que es la atribución que tiene el titular de la carga de la prueba, el titular de la acción penal, son los mecanismos o las facilidades que le da el Estado o la ley que le da para que pueda él realizar su trabajo normalmente. El secreto bancario, el levantamiento del secreto bancario, el levantamiento de la reserva tributaria y el levantamiento
de la reserva bursátil, ¿no? El levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria se realiza de dos formas, de dos. Que tiene esa potestad y ese poder de levantar, de ordenar. Ya sabes que este señor está siendo investigado por el delito de lavado de activos, así es que ordeno a todos los bancos del Perú a que le informen al fiscal qué cuentas tiene y cuánto dinero tiene ahorrado. Así el dueño o el titular de la cuenta, no, pero ¿por qué me están vulnerando mis derechos? No, en este aspecto no hay derecho para el señor. Está siendo investigado, tiene que esclarecerse el caso. Y el juez ordena, ¿no? El secreto bancario, que es pues, levantar cuántas cuentas tiene en el extranjero o en el Perú, saber, el que investiga, saber cuánto dinero está acumulado en otras cuentas tal vez, ¿no? O de terceras personas que están vinculadas con esa persona. Entonces yo lo pide al juez y el juez ordena que levante y que le dé la información al fiscal. La reserva tributaria igualito. Se pide a la SUNAT para que la SUNAT diga cuánto mensualmente este señor está pagando impuestos. En base a eso también puedo saber, tal vez este señor no tiene cuentas bancarias, pero tiene una empresa, que esa empresa paga muchos impuestos, pero esa empresa no se sabe de dónde, cómo ha conformado, en base a qué, si el señor, por ejemplo, solamente era un ganadero, pero a la vez tiene una empresa de un casino a nombre de él. O sea, siendo ganadero puede tener un casino, tanto dinero puede recolectar vendiendo ganados para que tenga un casino. Entonces, ese casino está tributando porque hay muchas las empresas que forman o los actos que forman en lavado son actos legales, reales, conforme a ley. Entonces, ¿cómo pues podemos saber que este señor, que es un simple agricultor, puede tener pues bienes de propiedades y tributa a nombre o tiene una empresa con un alto rendimiento de dinero que estaba pagando mucho dinero al Estado peruano en su tributación? No, pero si su respaldo de él es solamente un ganadero o es un, ¿cómo se llama? Se puede decir, es un agricultor, ¿no? Y también la reserva bursátil está ligado, pues, está ligado a la venta de acciones en la bolsa de valores. Ahí se puede, que este señor no tiene cuenta bancaria, pero es accionista de ciertas empresas que en el extranjero, ¿no? ¿Cómo puede ser accionista, señor? O cómo el familiar de esta persona o el amigo de esta persona es accionista si el amigo no tiene, gana un sueldo 200 al mes. ¿Cómo es accionista? ¿Quién le está dando dinero? Y se relaciona con su amigo que sí tiene muchas propiedades. Entonces, todo eso el juez ayuda y contribuye a que el fiscal pueda tener todas las facilidades de poder contribuir a analizar por qué delito o cómo este señor está lavando sus activos, ¿no? Sus activos que ha generado de un acto ilícito. Pero hay uno que la norma no lo contempla, un procedimiento, una investigación relevante también que la norma no lo contempla y que se hace y que yo lo he incluido, que es la reserva de las comunicaciones. La norma no lo contempla, solamente contempla esos 3 actos de investigación, pero también tiene la potestad el fiscal y lo primero que realiza es, antes de levantar el secreto de las comunicaciones, el secreto de los bancarios, eso, ¿no? Son también escritos, son de internet, de correos electrónicos, de cartas escritas. Entonces, se le cita al juez y ordena. Incluso se puede hacer la intervención telefónica, ¿ah? La intervención de se puede tener el número con que esta persona ilícita, esta persona tiene un número que se comunica con todo el mundo, entonces puede ordenar al juez que se intervenga ese teléfono y se grabe su llamada. Entonces se graban las llamadas y se escucha
con quién conversa y qué transacciona. Ustedes han visto en televisión que muchas personas realizan esos actos, ¿no? ¿No? En el caso de los blancos, los cuellos blancos se ha dado esos casos donde se han intervenido a jueces, a grandes magistrados del Poder Judicial, a fiscales, mayormente a jueces, ¿no? Pocos son los fiscales ahí, a jueces, presidentes de corte, que estaban involucrados en actos de corrupción. ¿Y cómo se ha descubierto? Con la intervención de las llamadas y se les ha grabado. ¿Ya? Y eso también es potestad del juez que ordena como dicen en el argot, se chuponea su llamada y se graba su conversación, ¿no? Pero ese chuponeo o esas llamadas que se graban están sin autorización del juez, es nulo, nulo de pleno derecho, es nulo. Entonces, también la reserva del secreto de las comunicaciones es un acto de investigación que realiza el fiscal a cualquier persona que esté incluido en